de Salomón, así que vamos a ir a la escritura, la que es muy importante considerar. 2 del libro de Reyes, el primer libro de Reyes, porque el segundo libro, todo eso está haciendo mención en este libro, como también en Segunda Crónicas, desde el capítulo 1 en adelante, a propósito, ahí habíamos sacado el texto para memorizar. Vamos a cómo continúa la historia acerca de el niño Salomón. Aunque aquí ya David le proclama como rey, simplemente como una pequeña introducción, quiero dar esta lectura, capítulos 2, versículos 1 en adelante, dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿no? Iba a morir. Versículos 2 dice: esfuérzate, guarda los preceptos de Jehová, andando en sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, hagas, y en todo aquello que emprendas. Obviamente aquí ya iba a ser el sucesor de David, iba a ser ya el rey de Israel. Pues ir un poco más y hablar un poco más de Salomón. En una próxima reunión vamos a continuar con esta historia, pero vamos a ver un poco la infancia del rey Salomón, aunque mucho la Biblia no va a hacer mención sobre Salomón, pero vamos a hacer algo que vamos a ir hilvanando un poco esta parte con la palabra de Dios, ¿sí? Encontramos aquí, así por decir, Salomón comienza escuchando el consejo de su padre David, y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Así que vamos a ir un poco, vamos a meternos en la vida de Salomón, y les voy a rogar a que ustedes allí con Biblia en mano, ¿sí? Por favor, vamos a el libro de Proverbios. Es uno de los escritos del rey Salomón, como el otro libro es el que le sigue, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, son los escritos de Proverbios. Y les voy a hacer algunas preguntas como a modo de un poquito interactuar. La pregunta es, ¿saben qué significa Proverbios? ¿Qué es un proverbio? ¿Qué es Proverbios? A ver, ¿me puede decir? El libro de Proverbios. A ver, alguno que tenga algo en mente, alguna idea suelta acerca de este libro precioso. ¿Consejos? ¿Nada? En consejos. ¿Qué más? A ver. Yo sé que saben, pero no lo quieren decir tal vez. O lo están diciendo con el micrófono apagado. Son consejos de los padres hacia los hijos. ¿Alguien más algo estaba diciendo? Sentencia breve. Dichos, dijo él. Bueno. Y Miguel recién dijo algo también. Muy
Sentencia. Sentencia, un montón de palabras podemos sacar de este Refrán. libro. Pero lo cierto es que O refrán. encontramos en este libro los consejos de los padres a hijos. Proverbios es esto. Está lleno de consejos. Y inclusive, nosotros tenemos aquí en la... Adrián, se te escucha muy cortado. Inclusive, allí hay una, de manera, ¿cómo? Bueno, posiblemente lógica, describe la vida de un hijo y describe la vida de un padre. Y aquí vamos a entrar a nuestro personaje favorito, Samuel, describe la vida de él. Adrián, por ahí si Son apagas la sus cámara se te escritos escucha y un vamos poco a mejor. ver. Hay mucho delay y se escucha muy bien recortado. Bien, ahora sí, no sé si me escuchan, si ha mejorado un poco el audio. Sí, mucho mejor. Mejoró muchísimo. Bueno, decía, de una manera tal podemos ver inclusive la cronología de la vida de Salomón en este libro. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de leerlo, pasar un tiempo con algunos capítulos del libro y se dieron cuenta de que al comienzo o al principio este libro habla de único, consentido por el papá y por la mamá, que es un niño. Capítulos 1, versículos, capítulos, versículos, donde nosotros podemos, en el libro de Proverbios, dice, para dar sagacidad a los simples. Versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Luego comienza el niño a crecer. Vamos a tratar de hacer crecer a nuestro Salomón, a este príncipe que había nacido en la familia de David, el rey David. Comienza a crecer y a medida que llega a crecer, llegan los consejos y los consejos van a ser cada vez diferentes. Ejemplo, cuiden muy bien de amistades, tiene que seleccionar adolescentes si quieren tener amistades, amigos en común. Entonces, sí o sí esto va a pasar. Y en Proverbios capítulos 1, versículos 10 y 11, espero que me estén siguiendo con la lectura, dice así, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No sé si alguna vez a ustedes ha pasado, ¿no? Les ha sucedido esto. En este mundo encontramos distintas clases de personas, distintos tipos de jóvenes y adolescentes, y dice aquí, hijo, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y ahí encontramos, ¿no? Las amistades que vienen, y amistades que obviamente que describe aquí, pecadores son aquellos que directamente están en opuesto a Dios, en opuesto al pacto, que no agradan al Señor, hacen lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, y dice, ellos te quieren engañar. Dice, no consientas. Es un consejo muy sabio para un adolescente o para cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta reunión. Si dijeren, ven con nosotros alguna vez
alguien les llamó de esa forma, ven con nosotros, únete a nosotros, todo eso, ¿no? Para algún fin, para alguna cosa. Yo iba a la iglesia y por otro lado, en el colegio, en la escuela, había que te querían llevar por un mal camino, por ejemplo. Vamos a tener una fiesta, bien, vamos a juntarnos, ven, vamos a compartir algo. Y en ese algo estaba la bebida, en ese algo estaba posiblemente el cigarrillo, en ese algo estaba alguna adicción, en ese algo estaba la drogadicción y tantas otras cosas que podemos mencionar. Y la Biblia aquí dice, no consientas. Y para lo peor, dice, versículo 11, pongamos para derramar sangre, que ¿no? Con un propósito de hacer algún crimen, a tal punto de derramar sangre. Recuerden que en esos días los conflictos eran tan grandes, recuerdan que el rey David había derramado mucha sangre, había tenido tantas batallas y habían caído miles y miles de vidas derramadas por este hombre, y aquí está diciendo, bueno, en el versículo 11, para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Estas cosas están en el corazón y en la mente de aquellos que aquellos que son pecadores, aquellos que no agradan al Señor. Entonces, en la mente y en el corazón de aquellos chicos que están lejos de Dios hay esta mentalidad, pero dice la Escritura, el consejo del Señor, que ellos te van a querer atrapar, llevar a donde ellos están, y cuando lo logran, tratarán de hacer que tú hagas lo mismo que ellos. Cuando tienes a ellos, sino que ellos se conviertan al Señor, se entreguen al Señor y que puedan cambiar, porque están ofendiendo a Dios, están pecando y no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el consejo es que nosotros no debemos convertirnos a ellos, más bien ellos deberían convertirse al Señor. ¿Qué más encontramos aquí en este libro? En el versículo 15, hijo mío, camino con ellos, a tus pies es interesante, ¿no? Que podemos encontrar allí y estas palabras del padre a un hijo. No andes con ellos, apártate tu pie de sus veredas. Consejo que no compartas ellos que hacen. Eso es lo que está diciendo. Y en este mundo estamos juvenilmente perder y en advertencia el padre al hijo. Dice, ten cuidado de escoger tus amistades para que puedas relacionarte con ellos. Y qué importante para cada uno de nosotros, ¿no? Debemos saber elegir sabiamente a nuestras amistades. Después llega la etapa del estudio, ¿no? Capítulos 2, versículos 1 y 3. La Adrián, etapa... sin querer dejaste de compartir pantalla, ¿sabes? Tocaste un segundo acá. Déjame que yo.
Bien, continuamos entonces. Llega la etapa de la escuela, porque en esos días los niños, los chicos, adolescentes y jóvenes tenían que pasar por la escuela, por el aprendizaje, ¿no? Lugares que enseñaban a los chicos. Obviamente tenemos a Salomón ahí, y en el capítulo 2 dice así: hijo mío. Otra vez, ¿no? Esas palabras elocuentes de un padre a un hijo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hasta ahí la lectura, podemos leer un poco más, pero aquí vamos a encontrar en esa etapa, ¿no? De los chicos, en este caso de Salomón, describiendo que: hijo mío, recibe mis palabras, y habla de la sabiduría. ¿Saben lo que significa la palabra sabiduría? No les puedo ver, pero seguramente están pensando conmigo en este momento acerca de la palabra sabiduría. Es necesario y vital en la vida de las personas la sabiduría, ¿no? Y aquí está hablando de un conocimiento aplicado a la vida, la sabiduría. Nos lleva a tomar decisiones que honren al Señor y están de acuerdo con la palabra de Dios, con las Escrituras. Son consejos para seguir al Señor, son consejos para seguir a Dios. Y la sabiduría que habla aquí el Padre hacia el Hijo es aquella sabiduría que se tiene que aplicar a la vida. Porque en este mundo hay tantas personas y tantos creyentes que tienen mucha sabiduría, pero tampoco lo aplican a la vida. La palabra de Dios aplicada al corazón, a la mente y a la vida. Entonces, nosotros encontramos aquí que Salomón necesitaba sabiduría. Recuerden cuando se presentó Dios en aquella noche y ese lugar, diciendo a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón había pedido sabiduría. ¿Recuerdan el versículo que enseñamos para memorizar? Él ya era sabio, porque había creído en una familia como la familia del rey David. Y entonces, aquí en esa etapa, dice: busca la sabiduría y la ciencia y el conocimiento, como se busca un tesoro, como se busca la plata. Búscala. Si la encontrás, entonces vas a entender el temor de Dios, el temor de Jehová. Eso es lo que dice en el versículo 5 del capítulo 2. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y cuando uno entiende el temor de Jehová es cuando uno se llena de conocimiento de la palabra de Dios y la aplica a la vida. Prácticamente de eso está hablando aquí en el capítulo 2. Luego sigue, va creciendo nuestro brote o Salomón. Le dice en el capítulo 6, versículos 20 y 25,
qué tipo de mujer tiene que buscar, porque ya aquí terminó sus estudios, ¿no? Ya es grande, ya es jovencito, ya está aspirando al reinado. Entonces, ¿qué tipo de mujer tiene que buscar? Es decir, en otras palabras, ¿cómo tiene que buscar la novia o la mujer que la va a acompañar en su vida? Y vamos a leer estos versículos que están aquí escritos en la palabra del Señor. Dijimos el capítulo 6 de Proverbios, versículos 20 y vamos a leer a partir del versículos 20. ¿Quieren? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Versículo 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas, y te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de la vida, las represiones que te instruyen. Versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blancura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón. Bueno, esta es la escritura. Pero aquí hay un consejo sabio para este muchacho, Salomón, como para cualquiera de los que estamos aquí. ¿Necesitaba sabiduría? Sí. Pero ahora, ya en una etapa de juventud, tiene que elegir y saber qué tipo de mujer buscar para vincular o para vincularse sentimentalmente y qué tipo de mujer evitar. Eso es lo que aquí está diciendo el padre. Tienes que ver, estudiar, pensar sabiamente con qué mujer te vas a vincular sentimentalmente para toda tu vida y de qué tipo de mujer o qué tipo de mujer en tu vida tienes que evitar. Y aquí vamos a encontrar más adelante, porque quisiéramos un poquito apresurarnos, estaría bastante bien considerar algunos pasajes más, pero vamos al capítulo 31, y es el último capítulo de Proverbios. En el capítulo 31, versículos número 10, dice así, continúa estos consejos del padre a los hijos. Dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Quién podrá hallar una mujer virtuosa? También podría ser la mujer temerosa o la mujer que teme a Jehová, la mujer de Dios, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Fíjense esta descripción, su estima, lo que ella es, sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Impresionante aquí la descripción de una mujer para un hijo con todos los consejos de parte de un padre. Con todos estos consejos que recibió obviamente Salomón de su padre David, obviamente la trajo una mujer, pero que sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Impresionante. Y en la voluntad de Dios es así, chicos, ¿no? Yo no sé el contexto del hogar de cada uno de ustedes. Posiblemente en su familia no hay un padre con estos consejos de la palabra de Dios o una madre con estos consejos de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que aquí encontramos el consejo de la Biblia, la palabra del Señor para nuestra vida.
para tomar decisiones sabias, decisiones que puedan glorificar a Dios, decisiones que puedan honrar al Señor. Pero siempre habrá algún referente. Por ahí está, por ahí mamá no está, por ahí hay una tía, un tío, por ahí hay un abuelo, una abuela, por ahí hay alguien que puede acercarse con un consejo como esta de parte de Dios para tu vida y que puedas oír, porque es la misma palabra del Señor que aquí Salomón había recibido de su padre. Claro, aquí ya Salomón es adulto, ya está preparado para poder asumir esta responsabilidad de casarse, de formar un matrimonio, y el padre aquí le presenta, podríamos decir, una mujer tan virtuosa, describiéndole de tal forma que es alguien que está en la Señor, en la voluntad del Señor. Y quisiera ver tal vez un poquito acerca de esa voluntad, porque es importante considerarlo ya que estamos ahí, ya que estamos, muy importante considerar el de Romanos 2, versículos 1 y 2. ¿Alguno me puede leer, por favor? Romanos 2, ¿habías dicho? Capítulos 12, versículo 1. 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así es. Bien, ¿lo leo? Sí, por favor. Bueno. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias. Vamos a encontrar aquí a esta mujer virtuosa que describe aquí el padre de Salomón, en realidad Salomón, aquella mujer que está en el centro de la voluntad de Dios, que es, dice, agradable y perfecta. Ahora, muchas veces siendo joven nos preguntamos y decimos, ¿con quién me tengo que casar? ¿Cuál será la mujer o el hombre en la voluntad del Señor para mi vida, para que pueda compartir el resto de mi vida? ¿No es cierto? Y aquí encontramos una respuesta clara en la palabra del Señor, que un hombre esté conforme a la voluntad del Señor. Y dice que es agradable y perfecta. Una mujer que está en la voluntad del Señor, que también está, como dice aquí en Romanos, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo ver yo la voluntad de Dios en esa persona? Describe claramente aquí en Romanos, tanto un hombre como una mujer en la voluntad de Dios, obviamente está como esta mujer, que describe aquí en el capítulo 31 de Salomón. Mujer virtuosa. Lo que estoy tratando de decir cuando vemos a una persona en la voluntad de Dios es aquella persona que está haciendo o su vida está siendo delante de Dios agradable. Es decir, la persona hace cosas que Dios o que a Dios le agrada.
y podemos encontrar, por ejemplo, qué cosas puede ser, qué cosas me tiene que mostrar la persona que agrada al Señor. Cosas básicas, por ejemplo, ora, lee la palabra de Dios, la estudia, no solamente se llena de conocimiento, sino que la vive, la aplica a la vida, lo hace parte de su vida, así como recibiendo los consejos de Salomón. Por ejemplo, podemos ver a esa persona que se congrega, que está en las reuniones, que ama al Señor, que no solamente ama al Señor, sino también ama a la iglesia, a los hermanos, ama a los demás. Podemos ver estas virtudes en esa persona y rápidamente nos damos cuenta, dice aquí en Romanos, que es vuestro culto racional, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio y agradable al Señor. Es decir, ver la persona presentada a Dios, dispuesta para servir al Señor, para amar al Señor y para obedecer su palabra. Tenemos que ver estas cosas que son muy importantes en la persona y entonces rápidamente nos vamos a dar cuenta si la persona está en la voluntad del Señor. Tenemos que seguir adelante con el propósito que tenemos, con el plan que tenemos, como en este caso Salomón. Lo presenta el padre aquí, una mujer virtuosa, y él llega a decir, tal vez esta no es la voluntad del Señor. Él vio y es la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios. Y entonces, obviamente, cuando uno ve la voluntad del Señor en una persona y cuando todo eso sucede, obviamente el Señor muestra de esa forma la voluntad del Señor. Pero continuando un poco más. Esto es lo que le presenta el Padre al Hijo, o le muestra por lo menos el Padre al Hijo. En el versículo 29 dice del libro de Proverbios, capítulos 31, dice así, y ahora Salomón esto, muchas mujeres hicieron el bien, seguramente que sí, podemos enumerar tantos, pero con referencia a esa persona que le va a acompañar el resto de su vida, en este caso, su esposa sería, mas tú sobrepasas. Wow, fascinante, ¿no? Ahí donde a esa mujer, y dice en el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Saben qué me di cuenta aquí? Me di cuenta algo que también habrán cuenta al leer así tan rápido estos versículos de los Proverbios. Me di cuenta algo. Salomón llegó a tal punto y a este punto de ser adulto, de tomar decisiones en su vida, la cual era con todos los consejos que el padre le había dejado, le había dado, le había mostrado. Él obviamente toma decisiones de casarse y hacer su todo eso. Pero lo que me llama poderosamente la atención aquí es que al ver inclusive la mujer que iba a estar con él toda la vida, él mismo se sorprende y dice, muchas mujeres hicieron, pero tú eres sobre todo, impresionante. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Es que él en ese momento no tenía nada para dar. Él en ese momento se sentía vacío. Eso es lo triste, ¿no? Que podría
llegara a suceder. El papá hizo todo el trabajo, desde que nació Salomón hasta que comenzó en su niñez, su adolescencia, su juventud, con todos los recursos que podía tener a darle los consejos a su hijo. Yo no creo que lo haya hecho solo con él, con los demás hijos que tenía también, pero en este caso lo que estamos viendo con Salomón, pero hasta que se casó y después, claro, tiene que tomar responsabilidades, por eso nosotros ya no vemos el capítulo 32 porque terminó ahí los consejos de un padre a un hijo. Por eso no encontramos el siguiente capítulo. Nosotros podemos encontrar tantos consejos de un padre a un hijo, tantos consejos que hemos recibido de parte de los hermanos, inclusive para nuestras vidas, y debemos prestar atención a los consejos y tomar decisiones que alaben al Señor, que glorifiquen al Señor, que puedan ser decisiones que den gloria y honra al Señor. Es decir, en otras palabras, las decisiones que nosotros tomamos y que Dios las pueda ver y puede decir, wow, qué dichoso, ¿no? Qué decisiones que hacen al Señor, que complacen a Dios. Buenas decisiones y no malas decisiones. Salomón había recibido todo esto de parte de su padre, pero fíjense cómo él termina en el siguiente libro, en el capítulo 1, versículos 1 también, sería Eclesiastés, ¿no? El escrito de Salomón también dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, dice versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En un versículo 5 veces hace mención de la palabra vanidad. ¿Saben qué significa vanidad? Vanidad viene del hebreo. En el original se dice vacío, no hay nada, no retuvo nada en su vida, en su corazón, en su mente. De allí viene la palabra vanidad. Y él dice, todo es vanidad. ¿Saben qué? Salomón tuvo los mejores consejos que nosotros podemos oír y quisiéramos oír. Salomón tuvo a su alrededor todas las riquezas que nosotros podríamos querer tener. Salomón tenía prácticamente todo, no le faltaba nada. A pesar de todo eso, él se sentía vacío. No había nada en su corazón. Vio una mujer tan virtuosa, tan temerosa delante de Jehová, delante de Dios, y él no tenía nada para dar. El comienzo de la vida de Salomón fue extraordinario, ¿no? Fue elegante, pero en algún momento tuvo que mirar su interior y verse delante del Señor y no había nada. No había retenido nada de los consejos de un padre que con todo el amor del mundo lo había hecho crecer. Y nuevamente quiero terminar esta parte de la palabra del Señor volviendo a nuestro libro. Primera
Primera Reyes, capítulo 3, versículos 5 en adelante. Recuerden que es este libro y Segunda Crónicas habla de los registros del rey Salomón. Y fíjense este detalle aquí, es impresionante. Dice así, versículos 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para conmigo. Todos los hijos que había recibido de un padre, como de parte del Señor, para conmigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que se sentó en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Ahora, aquí la palabra joven está diciendo, soy inexperto, no sé, me falta sabiduría, me falta. Salomón le pide a Dios, dame sabiduría, porque tu pueblo es numerosa para poder guiar al pueblo con justicia, como su padre David lo había hecho. Entonces, nosotros podemos ver a este hombre que comenzó bien su historia, comenzó bien su adolescencia, porque también en los registros encontramos que él amaba a Dios, que era verdad lo que él estaba en ese momento delante del Señor. Tu siervo, servidor de Jehová. Pero vamos a ver la próxima vez cómo Salomón realmente, al sentarse al trono, cómo totalmente se desdibuja. En otras palabras, una tras otra, echa a perder todos los consejos que había recibido, a tal punto que estaba completamente vacío, que no tenía prácticamente nada. Pero yo quisiera terminar en esta noche preguntándole a cada uno de ustedes. Posiblemente hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida y posiblemente tal vez nos sentimos a veces vacíos y no tenemos prácticamente nada. Por ahí de pronto queremos llenar nuestros deseos, nuestras metas con cosas de este mundo, con cosas de la vida, que jamás podrán llenar y satisfacer nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios. Y quisiera decirles también que solamente Cristo puede llenar el vacío que hay en nosotros. Necesitamos de Jesús cada uno de nosotros.
llenarnos de Él permanentemente, porque Él es el que puede llenar nuestra vida, Él es el que puede llenar también nuestro corazón, para no sentirnos vacíos como se sintió en ese momento de su vida Salomón. Si alguno no tiene a Cristo como Señor y Salvador realmente o está inseguro de la salvación, quisiera decir que jamás las cosas de este mundo podrá llenarte. Por más dinero que tengas, o por más buena reputación que tengas en la vida, por más una buena conducta elegante que tengas en esta vida, por más dinero que tengas en esta vida o riqueza, jamás podrán llenarte tu vida, tu corazón. Solamente Cristo puede llenar el corazón vacío de cada uno de nosotros, pero sucede cuando nosotros tomamos esa decisión tan importante en la vida, que es una de las decisiones más extraordinarias, y es la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador. No sé cuántas veces te habrán compartido acerca del Evangelio de Salvación, diciéndote que delante de Dios somos pecadores, hemos fallado como David, como Salomón, equivocaciones tras equivocaciones en nuestra vida. Y nuestros pecados y nuestros errores han ofendido la justicia y la santidad de Dios. Y nuestros pecados, obviamente, tienen una consecuencia, y la consecuencia lo dice la palabra del Señor, que es la muerte, la separación de Dios para siempre en el infierno. Y Dios amó tanto, nos amó tanto, como amó también a Salomón, como amó a David, como amó a todas las personas, nos ama a nosotros tanto que Él, en su amor y en su gracia, en su misericordia, dijo, les voy a dar una oportunidad de salvación. Por eso mandó a su único Hijo, al Señor Jesucristo, al mundo, para morir en nuestro lugar. Hemos pecado, merecíamos la muerte. Cristo murió en la cruz por nosotros. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Es decir, venciendo a la muerte, al pecado, triunfó sobre todo eso, sobre el juicio de Dios. Por eso es que tenemos que creer en Él. Por eso tenemos que entregar nuestra vida a Él. Por eso tenemos que llenarnos de Cristo cada uno de nosotros. Y si no estás seguro de la salvación, porque no ves en tu vida actitudes realmente de un cristiano o de una cristiana, yo quiero que te asegures completamente en esta noche, que realmente lo seas, cristiano o cristiana, y que tal vez tienes que pedirle perdón al Señor, tal vez tienes que decirle al Señor que quieres ser tan serio, tan sincero tu profesión de fe, y lo puedes hacer en esta noche. En el libro de Proverbios nosotros encontramos, por ejemplo, aquellas palabras tan amorosas de un padre a un hijo. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Hijo mío, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4, hijo mío, oye la enseñanza de tu padre. Capítulo 5, hijo mío, está atento a la sabiduría. Hijo mío, mira, no salgas fiador. Hijo mío, guarda mis razones. Y cada uno de nosotros tomamos las decisiones, ¿no?, que marcarán el resto de nuestra vida. Cuando hay consejos como esto para nuestra vida, por ejemplo, hay un consejo que dice, oye la instrucción de tu padre. ¿Qué hacemos con ese consejo? Lo guardamos y lo atesoramos en nuestro corazón y lo vivimos. Y si no hacemos eso, Satanás, el diablo, pondrá en nuestro corazón cosas que realmente hagan oído sordo a la instrucción de un padre o al consejo del Señor. Por ejemplo, cuando
nos habla acerca de que debemos decir siempre la verdad y tomamos ese consejo para nuestra vida y la vivimos, hacemos el bien. Pero si nosotros no hacemos caso al consejo, entonces Satanás el diablo con gusto pondrá en nuestra boca perversión de poner todo eso en nuestros labios. Está el consejo de que debemos amar al Señor, debemos amar su palabra. Y tomamos la decisión en no hacerlo, Satanás con gusto pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón el de odiar a Dios. El consejo está de amarnos unos a otros, de amar al prójimo. Si no lo hacemos, obviamente ahí está el enemigo, Satanás el diablo, listo y con gusto para que tú te ames a ti mismo y no puedas tener amor para el prójimo, y mucho menos para Dios. Así que las decisiones cada uno de nosotros la tomamos después de recibir el consejo del Señor. Que Dios bendiga palabra leída. Vamos a hacer una oración y luego vamos a dejar este lugar y vamos a enseñar una vez más los versículos y todavía nos falta aprender. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque una vez más hemos abierto tu santo libro, tu palabra, Señor, donde está plegada de consejos. Al leer rápidamente nos damos cuenta tantos consejos para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y cuando hacemos tu palabra, seguramente vamos a estar en tu buena voluntad. Te pido, Señor, por los jóvenes que están conectados aquí ahora, por cada uno de ellos, Señor. Conoces su corazón, conoces sus metas, sus propósitos, conoces la vida de cada uno de ellos, sus planes. Señor, que todo eso siempre esté, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, y que, Señor, la vida de cada uno de ellos puedan buscar siempre glorificarte a ti, vivir para ti, recibir estos consejos y aplicarlos a la vida, Señor. Necesitamos vivir de esa manera para que puedan ver otros, Señor, tu voluntad en nosotros diariamente. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer. Cuánto consejo recibió Salomón y cuánto consejo nosotros hasta ahora hemos recibido, y que, Señor, para nuestra vida sea de mucha bendición, y no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean, para aquellos que están alrededor nuestro, que también, Señor, puedan ser de bendición para ellos. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes en esta noche, a que las decisiones que tomemos sean decisiones que te honren y te glorifiquen a ti, Señor. Así te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.